Familia, el gusto de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y en el día de hoy con dos temas muy importantes que hacen al interés general, como por un lado el medio ambiente, su cuidado y la forma en la cual como ciudadanos en nuestro compromiso social debemos ejercer nuestro actuar. Y por el otro lado la presentación de una asociación civil que precisamente quiere acompañar a la víctima de distintos tipos de accidentes. Con nosotros en este primer programa, en este primer bloque de este mes, vamos a abordar esta temática del medio ambiente con la doctora Liliana Arauz. Seguimos en Abogados en Acción. Doctora, el gusto de saludarla y de tenerla acá en el programa. El gusto es mío, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, el placer de tenerla acá en el programa para tocar un tema que es muy importante y hace precisamente al crecimiento general de nuestra sociedad. Vamos a hablar del derecho ambiental y para que la gente del otro lado empiece a conocer y a tomar conciencia del cuidado que debemos tener, sería importante dar un concepto de lo que es o a lo que nos referimos cuando hablamos de derecho ambiental. Bueno, el derecho ambiental la preocupación está dada en la relación que tenemos cada uno de nosotros los ciudadanos con el medio ambiente que nos rodea. Generalmente el derecho regula relaciones, ¿no? Como abogados vos también lo conoces al tema, entonces se preocupa especialmente por eso, por regular las relaciones de las personas con el medio humano. En especial interés está en el tema de la participación ciudadana en el diseño y en la toma de decisiones en las cuestiones de políticas públicas ambientales. Eso es un poco más a lo que me quería específicamente referir en este ámbito, teniendo en cuenta el público que sigue tu programa. Entonces, lo que yo le quería mostrarles, o presentarles de alguna forma, es cómo la preocupación por el medio ambiente surge, bueno, principalmente de reuniones internacionales que se dieron en la década del 80, por informes científicos que surgieron en la década del 70. Entonces surge en Naciones Unidas y se hace un informe que es el informe Brundtland. Brundtland es la secretaria noruega que estaba encargada de esa comisión que tenía que evaluar el estado del ambiente globalmente hablando. Entonces surge esta comisión, este informe, Naciones Unidas lo presenta, la secretaria general de Naciones Unidas lo presenta en 1987. Surgen una serie de directivas, si se quiere, que se les dan a los estados. Estamos hablando de Naciones Unidas. Entonces, esas directivas, después, cada estado debía hacer como interiorizarla a nivel nación y a nivel provincias, cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se da con esto? El informe presenta sugerencias de cómo debe manejarse el tema ambiental, cómo deben estructurarse algunas cuestiones de política ambiental. Uno de los temas principalmente hablando se sugiere y se espera que los estados den participación a la ciudadanía en la solución de los problemas ambientales. ¿Cómo van a participar? ¿Cómo se participa? Diremos todos, ¿cómo es esta participación ciudadana? ¿Qué se espera de nosotros como ciudadanos? Se espera que tengamos una participación que sea informada, que sea colaborativa y que sea creativa en cuanto a aporte soluciones. ¿De qué forma vaya a participar ciudadanamente? En el acceso a la información, el Estado me debe informar, por ley también, que me debe informar sobre el estado del ambiente, sobre los estudios de impacto ambiental que se hayan aprobado y también sobre programas o que estén planeando hacer el Estado sobre determinados recursos naturales, cómo se regula. Eso es, digamos, el acceso a la información que el Estado siempre que hay un derecho hay un deber, ¿no es cierto? Bueno, entonces el derecho mío a acceder a la información, el Estado me debe informar eso. Ahora, también, ¿qué otra forma participo ciudadanamente? Participo en las audiencias públicas que durante los procesos de evaluación de impacto ambiental, generalmente, no en todos los casos, pero suele haber audiencias públicas. Entonces yo ahí tengo que participar, porque es un momento que la ciudadanía puede y tiene el derecho de hacerlo. Y el tercer momento o forma de participación es en cuanto se hace al acceso a la justicia.
el Estado también, lo dice la Ley General del Ambiente, debe proveer los mecanismos de acceso a la justicia, desde una denuncia ante la Defensoría del Pueblo o canalizar cuestiones o en el ámbito administrativo para garantizar el control de una determinada actividad productiva, y también el acceso a la justicia propiamente dicho, que sería una acción judicial, y hablamos del amparo y hablamos de estas acciones colectivas y de demás, que no voy a entrar en ese tema. O sea que acá en detalle a lo que queremos buscar, lo que se quiere llegar es quizás no una participación activista como la definían, por ejemplo, un corte de una ruta, sino que la gente interprete la importancia de tomar conocimiento, de tomar la proyección en la responsabilidad de este tema en particular y canalizar a través de, por ejemplo, la justicia o la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que debe velar por el cuidado del ciudadano en general. Acá el punto está cómo hacemos que el ciudadano que nos está viendo tome esa participación, porque habitualmente uno participa cuando se ve afectado de forma directa. En este caso, el ambiente es de todos, entonces, si no me afecta de forma directa, no intervengo. ¿Cómo hacemos para que la gente ahora pueda asimilar estos conceptos y empezar a tomar un rol más protagónico? ¿Cómo cuida el usuario en general del medio ambiente precisamente al ambiente? Bueno, acertada tu pregunta, esa es un poco el ciudadano. Primero, ¿qué debe saber? O sea, cuando yo digo, tiene que estar informado, ¿sí? Una acción, una participación informada. ¿Informada sobre qué? Mínimamente uno tiene que saber cuáles son los recursos naturales con los que cuenta la provincia. Si yo vivo en Tucumán, medianamente tengo que tener un conocimiento que me lo da la escuela primaria, la escuela secundaria, sobre geografía, cuáles son los recursos naturales que cuenta mi provincia, cómo son los ciclos o qué cuestiones ecológicas se dan, cuáles son los ecosistemas que se manejan acá. Tengo que saber que de pronto tengo montañas, entonces tengo ecosistemas de montaña, o tengo determinadas cantidades de ríos, lo cual me da que es muy distinto a estar en una costa o en un mar. Entonces, medianamente tengo que conocer cuáles son los recursos naturales de mi provincia, cuáles son las actividades productivas que se han venido dando, utilizando o sirviéndose de estos recursos naturales, y cuál es el impacto que esas actividades productivas han generado en este ambiente donde vivimos. Teniendo en cuenta que el ambiente no es solamente, no se considera ambiente solamente la parte ecológica, o sea, la montaña, el aire, no. El ambiente, el concepto amplio de ambiente es el ambiente natural, pero también el ambiente cultural, lo social, y también está en cuenta lo económico, porque estas actividades productivas responden, o se han generado, se han llevado a cabo, respondiendo a alguna necesidad. O sea, entonces, también está como tercer punto, conocer cuáles son las necesidades de la población, de lo social, las necesidades que mi sociedad o la sociedad en la que yo vivo están como prioritarias. En este caso en particular, la gente tendría que interpretar el hecho de que cuando voy al supermercado, por ejemplo, y me dan la bolsa de plástico, ¿sí? Esa bolsa contamina a la par de la bolsa ecológica que tendría que usar yo como quien va al supermercado a buscar los alimentos para la casa. Desde mi hijo pequeño, el papel del caramelo, no tirarlo en la vía pública, sino guardarlo en el bolsillo, colocarlo en un cesto. Son detalles y conductas que paulatinamente se debe ir contagiando en nuestra sociedad a los fines de cuidar al ambiente y de cierta forma tener un rol protagónico en lo que hace a este tema que es tan delicado y que aún no se ha tomado conciencia, evidentemente. Justamente, Jorge, esa es la idea. En el informe Brundtland, estamos hablando de la década del 80, ya prevé entre sus objetivos que se logre un cambio de actitud, cambio de valores, o sea, un cambio de paradigma, que la gente, o sea, las personas, los ciudadanos, empiecen a tener otras actitudes para el medio ambiente, o sea, para el cuidado, como bien lo hemos dado, un ejemplo que es clásico, que es el residuo que uno mismo produce, ¿no? O sea, la actividad que uno produce
pero no solamente las actividades industriales o la construcción o cualquier obra, porque la Ley General del Ambiente habla de cuando exige la evaluación de impacto ambiental como un proceso para habilitar a una industria, a una actividad que se desarrolle. Lo que quiere es evaluar el impacto en todos los niveles. Entonces, sí es importante, también se considera la propia actividad humana. El ejemplo clarísimo que estás dando de la basura es vital. Uno tiene que saber qué pasa con lo que uno produce en cuanto a residuos, ¿no? En la casa, en la propia casa. Sí, el cuidado del agua. Y bueno, y básicamente, ¿qué es lo que tienen que saber sobre los recursos naturales? ¿Cómo se cuida el agua? O las actividades productivas, ¿qué técnicas están usando? O sea, ¿por qué yo quizás los estoy cargando con tanto pedido a la ciudadano que está en su casa, la señora, y me dice, pero ¿por qué yo tengo que saber tanto? Tengo que saber tanto porque cuando a mí me toque participar en una audiencia pública, no puedo ir a oponerme porque me opongo, porque escuché que mi vecino se opone. Yo tengo que saber que me opongo a determinada actividad o determinada industria porque entiendo o averigüé que usa una tecnología que es adversa al medio ambiente o algo concreto. Los filtros no son apropiados, una serie de... Y otra cosa es que cuando nosotros participamos en audiencias públicas o en ámbitos que se han generado en la Defensoría del Pueblo, ha habido oportunidades de que la gente participe en temas candentes, ambientales, y es importante que uno también aporte soluciones creativas. Por eso, Brundtland ya lo dice, y también el informe de Río en 1992, también la conferencia de Río también lo sugiere. Uno de los principios es la participación, que se atienda principalmente a las mujeres, el principio 20, el 21 y el 22, a las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas. ¿Por qué las mujeres? Porque se supone que las mujeres tenemos una visión más global, más de la complejidad, por algo estamos a cargo de la casa, de las cuestiones de la casa. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes son creativos, ¿sí? Son mucho más amigos de la tecnología, tienen como más invención. Y las comunidades indígenas, porque se supone que tienen un saber que es tradicionalmente como que conservan esa sapiencia que está fuera de la ciencia que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que es más saber científico diferente. Entonces, eso, digamos. Doctora, la verdad que un placer tener en el programa, la explicación muy clara. Por una cuestión de tiempo en televisión, la dejo comprometida para que nuevamente nos acompañe en este espacio y podamos seguir hablando de esta cuestión tan importante, ¿no?, como es el cuidado del medio ambiente. Cuando quieras, y muchísimas gracias, un saludo a todos. Usted quédese ahí, nos vamos a unos compromisos y ya seguimos con más Abogados en Acción. Mira lo que te perdés si no la compras en Yumac. Yumac, mucho más que una moto. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw